Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es el sábado de la quinta semana de Pascua, nos quedan solo las 2 semanas restantes y habremos terminado la celebración de la Pascua como si fuera 50 días en un día, el día de la resurrección. Ayer finalizamos la homilía de Monseñor Romero del 22 de abril de 1979 y quiero recordarles que Monseñor prácticamente le pedía permiso al pueblo para ir a Roma. Hoy vamos a empezar a estudiar la homilía del 13 de mayo de 1979. Nos dejó solos prácticamente un mes, 22 días, y ahora escuchamos la emoción que trae de Roma. Solo les recuerdo que este viaje a Roma fue fatal para Monseñor Romero en su relación con el Papa Juan Pablo II. Para los que estuvieron con nosotros en los momentos que estudiamos su diario, Monseñor ahí describe la dificultad que tuvo para que el Papa lo atendiera. Nunca en su diario ni en esta homilía, Monseñor cuenta lo decepcionado que venía de Roma, pero gracias a María López Vigil y otros testimonios, sabemos que Monseñor lloró por el maltrato que recibió del Papa Juan Pablo II, lloró porque quedó incomprendido el trabajo que Monseñor hacía en El Salvador. En toda esta homilía no vamos a encontrar ni en el diario un rechazo al Papa, una denuncia al Papa. Eso no existe en los labios de Monseñor Romero. Pero sí está claro que Monseñor le da una gran importancia a ese viaje y a su regreso a su casa. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, yo siempre creo que lo mejor de un viaje es el retorno al hogar. Se aprende mucho, se viven experiencias nuevas, se enriquece la vida, pero sobre todo cuando uno va como peregrino y como pastor, todo ese enriquecimiento, todas esas experiencias las asimila en función de la casa que se le ha confiado. Trayendo pues a ustedes de Roma emociones nuevas, impresiones nuevas, mi retorno a ustedes es lo más grande de mi viaje. Y les agradezco que en esta iglesia del Rosario, convertida en un hogar donde estamos como en familia, me hayan dado una acogida tan calurosa que para mí es un nuevo motivo de estímulo para seguir conviviendo y compartiendo las alegrías y las tristezas, las preocupaciones, las tragedias, las angustias y las esperanzas de este pueblo que juntos vamos peregrinando. Como ya les dije al principio, el motivo principal de mi viaje a Roma fue atender una amable invitación de las hermanas
dominicas de la Anunciata, cuyo fundador, el padre Francisco Coll Guitart, iba a ser beatificado hace 15 días, el domingo 29 de abril. Eran dos los nuevos hombres elevados al honor de los altares. Junto con el padre Coll estaba otro misionero francés, el padre Santiago Desiré Laval, y la Basílica Vaticana, la más grande del mundo, era incapaz de abarcar aquella muchedumbre que tuvo que quedarse gran parte afuera y que aplaudía enardecida en el momento en que, después de cantar como lo hemos hecho hoy, Señor, ten piedad, los postuladores de las causas de beatificación le piden al Papa la gracia de proclamar con su magisterio supremo de la Iglesia que estos dos hombres merecen el honor de los altares y ser propuestos como modelos de virtud al pueblo cristiano de todo el universo. En respuesta, el Papa pronuncia las palabras que decretan la beatificación, que es un paso ya próximo a la canonización, cuando un hombre es además autorizado para recibir el culto de la Iglesia universal. El padre Coll queda pues ya en ese proceso cercano a la canonización, esperamos ha de llegar muy pronto, y cuando el Papa lee ese decreto, se descorre la cortina que cubría las imágenes de los dos nuevos beatos en la gloria de Bernini, que es como el fondo de la basílica, una inmensa imagen de 7 metros, que en la proporción de la basílica parece tan natural, queda descubierta y se ilumina ante la alegría de todos, que siguiendo la invitación del Papa cantaban gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y prosigue la misa ya frente a dos santos nuevos que la humanidad ha podido ofrecer al Señor. A pesar de todo lo hermoso de esto y de las ceremonias que luego se sucedieron, yo quiero aquí compartir con los padres dominicos también la alegría que traigo de haber estado en la Casa Generalicia, de haber estado en la iglesia principal de los dominicos, Santa María de la Minerva, donde se tuvo una misa solemne en honor del nuevo beato, y después en la iglesia de los padres claretianos, ya que el padre Claret, fundador de los misioneros del Corazón de María, tuvo gran amistad con el nuevo beato. Y luego, pasando por España, siempre en la misma peregrinación, visité los lugares donde nació y donde ejerció su ministerio sacerdotal Francisco Coll, y creo que termina esta peregrinación ahora aquí con todos ustedes, mis queridos hermanos, presididos por la comunidad de los padres dominicos y de las hermanas dominicas de la Anunciata, que quieren así unirse en el fervor de esta iglesia dedicada a la Virgen del Rosario, a su fundador, al honor que le tributan en todo el mundo, ya que es una congregación esparcida por muchos horizontes de nuestra geografía. Estamos escuchando ya a Monseñor Romero de regreso de Roma. A mí me encanta mucho cómo Monseñor, con esa frase que nos dejó: con este pueblo no cuesta ser buen pastor. Él ha ido de viaje, pero no se cree la eminencia sobre el pueblo, sino siempre se cree parte del pueblo, hace del pueblo su familia. Y para los que ya hemos
tenido la dicha tal vez de viajar a algún lugar, no importa dónde, esta familia que no tiene la posibilidad de viajar, cuando estamos de regreso, hacen la pregunta: ¿y cómo te fue? Y se sientan a escuchar lo que sucedió en el viaje. ¿Y cómo le fue, monseñor? Pues fíjense que fui a la basílica, porque era la beatificación del padre Cole, pero había otro, fíjense, el padre Desiré, en francés. Y desplegaron el lienzo, aquel donde está la imagen del padre Cole y también del padre Desiré. Eso era tan bonito, no cupo la gente, algunos se quedaron afuera, pero por los parlantes, supongo, escucharon cuando se propone: santidad, queremos que acoja usted en el listado de los beatos al padre Cole y al padre Desiré. Monseñor, como un padre de familia o alguien que viaja, está contando cómo le fue. Cuando usted viaja, usted puede decidir contar todo o reservarse algo. Lo importante es que Monseñor no quiere poner en mal al Papa Juan Pablo II. No es ese el estilo de Monseñor Romero. Cuando tiene que hablar de alguien, como los obispos, como el nuncio, es porque hay cosas que no se pueden esconder, pero lo del Papa Juan Pablo II, Monseñor, lo supo esconder. A María López Vigil le contó allá en España, precisamente en la casa de las dominicas, y allí hay el testimonio de dolor que traía Monseñor, pero al pueblo le cuenta la emoción. Tiene todo el derecho de contar solo la emoción y no la desilusión. Así está transmitiendo Monseñor Romero su viaje por Roma y España. Pero quiero que nos fijemos en esto de Monseñor Romero cuando dice: lo más bonito de esta peregrinación por Roma es mi regreso a casa. Estar aquí en la Basílica del Sagrado Corazón, la Basílica del Rosario, donde está administrada por los dominicos, y ahí están las dominicas de la Anunciata. Lo más bonito del viaje es estar con ustedes de nuevo. Esto es formidable, esto es un reconocimiento al pueblo como una familia de Monseñor. Vamos a las lecturas de hoy. No los quiero desilusionar, espero que no sea así. Pero ayer estudiamos en mi propuesta lo que es la fundación de la iglesia. Vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles capítulo 16, versículos del 1 al 10, y dice lo siguiente: en aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observaran. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troade.
Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Será que lo voy a desilusionar? Acaba de pasar el llamado Concilio de Jerusalén. Y ahí tomaron un acuerdo. La pregunta era: ¿circuncidamos o no circuncidamos? No les impongamos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos sabido soportar. Solo 4 cosas. No coman carne sacrificada a los ídolos. No tengan uniones ilegítimas. No coman animales estrangulados, los que no han sangrado. Y no coman sangre. Y Pablo lo primero que hace es circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? Esto es un dolor de patria, decimos, porque usted y yo, que somos integrantes, miembros de esta iglesia, sabemos que se dieron unas directrices y Pablo no está cumpliendo esas directrices. Timoteo es hijo de un griego e hijo de una judía, y lo circuncidó. Al circuncidar, la circuncisión es un acto, una especie de sacramento de los judíos para que alguien sea incorporado al pueblo judío. ¿Usted se circuncidó? Entonces usted de ahora en adelante es del pueblo judío. Yo conozco muchos casos, personalidades que deciden hacerse judíos y por eso tienen que circuncidarse. Yo les he contado que cerca de la casa de mi hermano en Armenia he visto varias veces a un señor que anda con kipa, esa especie de solideo negro que usan en la coronilla, como el pastor Toby, papá, no sé si el Toby Jr. lo tiene, pero si se hacen judíos, si usan la kipa, es porque se han circuncidado. Tal vez se ha visto esto como un orgullo. Yo soy judío. Y se circuncidan. Pero el cristianismo, los integrantes de la iglesia, basados en la asamblea o el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos, no manda a circuncidar. Quita eso. Qué bueno hubiera sido que Pablo, en vez de circuncidar a Timoteo, lo hubiera bautizado. Pero Pablo no bautiza, Pablo circuncida. Por eso le decía, qué lástima que al revisar los hechos de los apóstoles, Pablo quede muy mal. Yo les he dicho que hay 3 Pablos: el perseguidor, el segundo Pablo es el que está en armonía con los 12. Y aquí ya empieza el Pablo que no está en armonía con los 12. Sí, dan a conocer las normas, sí, andan por donde van, dan a conocer el acuerdo que tomó la iglesia de Jerusalén ahí en ese concilio. Pero Pablo está circuncidando a Timoteo por consideración. Si ya lo había quitado la iglesia reunida en Jerusalén, ya no es obligación la circuncisión. Solo esas 4 cosas. Y Pablo
tristemente, aunque nos deja mucho legado, porque nos deja muchas cartas, pero Pablo es un satélite. Voy a usar esa figura de satélite. Está fuera, no es parte de. Ahora usted podrá comprender por qué en nuestras Biblias, aunque Pablo fue el primero en escribir, en el año 51 está la primera carta a los tesalonicenses, la más antigua, es el documento, lo primero que se escribió, y la carta a los romanos entendemos que fue por el año 59, y el 64, martirizan a Pablo y a Pedro. A pesar de que Pablo fue el primero que escribió, los libros de Pablo, las cartas de Pablo están después de los evangelios. Porque Pablo no está ligado a la iglesia. Sí fue al concilio de Jerusalén, pero no está haciendo lo que mandó el concilio. Entonces comienza el tercer Pablo, el Pablo satélite, el Pablo independiente. Yo no pretendo que usted le quite los méritos, yo no se los quito los méritos a Pablo, yo no se los quito, los tiene, pero son limitados. Y para los que estamos integrados a la iglesia, una de las cosas fuertes es respetar el magisterio. Ahora tenemos un nuevo Papa. Es distinto de Francisco, pero es el Papa. Y él fue el que eligieron. Y a él tenemos que acompañar. Y la iglesia es un magisterio. Tiene un magisterio, tiene unos maestros que son los obispos, cardenales y el Papa. No podemos trabajar como satélites fuera, no. El deseo es estar dentro. Martín Lutero quiso reformar la iglesia, pero estaba fuera y quedó fuera, y lo que hizo fue fundar una nueva iglesia. No reformó la iglesia nuestra. Él hizo un nuevo muñeco, una nueva iglesia. Y ahí hay una cantidad de debates. Les han enseñado a pelear con nosotros, y a veces a nosotros nos han enseñado también a pelear contra ellos. Y no deberíamos estar peleando. Deberíamos estar unidos, porque tenemos un mismo espíritu. Pablo, en este capítulo 16 de los Hechos, queda muy mal. Y lo vamos a seguir acompañando hasta el capítulo 28. Y aparte que nos deja un gran legado con sus cartas, que son valiosas, las originales y las que no son de él, pero que tienen inspiración en Pablo, son valiosas. Timoteo, tenemos 2 cartas a Timoteo, no son de Pablo. La de Tito tampoco es de Pablo, pero son valiosos textos, pero no corresponden a la integridad de lo que pasó en el concilio de Jerusalén. El evangelio de hoy está tomado en San Juan capítulo 15, versículos 18 al 21, y dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El capítulo 15 de Juan es quizá el capítulo más íntimo, el capítulo
quizá con el que Jesús les mira a los ojos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y yo la estoy dando por ustedes, y los mira a los ojos. Y les dice: si guardan mi palabra, yo permanezco en ustedes, como permanezco yo en el Padre. Y los amaremos y permaneceremos con ustedes. Y ahora les dice: el mundo los odia. Claro que los odia, así me ha odiado a mí. Y lo mismo que le pasa al maestro, le pasa al discípulo. ¿Por qué los odia? Porque ustedes no son del mundo. Yo los saqué de ahí. La palabra mundo en el Evangelio de Juan no tiene nada que ver con lo que estamos oyendo permanentemente. Ese es del mundo. Yo ya no soy del mundo. Yo antes, cuando andaba en el mundo, no, ese es el concepto. En Juan, el concepto de mundo es el que no cree en Jesús. Y el que no está en el mundo, el que no es del mundo, es el que cree. No es del mundo, aunque esté en el mundo. Ando en medio de los que no creen. San Francisco de Asís tiene esa máxima bonita, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Tenemos que evangelizar. Y si es necesario, vamos a leer la Biblia. Nosotros hacemos al revés. Predicamos la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, y descuidamos el predicar con el testimonio. Jesús está hablando de que el mundo los odia. Los que no creen en mí, los odia porque ustedes son igual que yo. Porque yo los saqué de ahí. Por eso los odia. Entonces, la realidad, la sociedad se divide entre los que creen y los que no creen. El que no cree es el mundo, y el que cree es el amigo, el íntimo de Jesús. Ustedes han creído, pues los van a odiar. Yo les dije que el discípulo no es más que el maestro. Si al maestro le pasa algo, le va a pasar a los discípulos. Pero ustedes no tengan miedo. Ustedes, en palabras de Francisco de Asís, prediquen con el testimonio, y si es necesario, lean la Biblia, expliquen la Biblia. Pero lo primero es el testimonio. Como dice el canto, que se te note, que se te note, que se te note que tú crees en el Señor. Que se te note. Que se te note que está el Espíritu de Dios en usted. Que se te note, que se me note. Nosotros no somos del mundo. Estamos, sí. Ahí vivimos. Pero nuestra misión es dar testimonio. Y de uno en uno, que vayan creyendo en Jesús. Y que crean en el que envió a Jesús. A ustedes los odian. Y está bueno. Está bueno que los odien. Porque esa es una señal de que ustedes no son de ellos. Ellos no creen. Ustedes sí han creído. Dichosos ustedes, porque ustedes han creído en mí. Dichosos ustedes porque ustedes están viviendo mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. Dichosos ustedes, porque sus nombres están escritos en el cielo. Dichosos ustedes porque yo voy a prepararles una morada, una habitación. Y cuando yo venga, se van conmigo. Dichosos ustedes, porque ustedes no son, sí están, pero no son del mundo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.